Psicoflix, episodio 294. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 294, en el que vamos a hablar de los atascos y los obstáculos en la práctica del terapeuta contextual. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder ya a la suscripción que está abierta desde hace unos días. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mira, yo estrenando el polito, así que si la gente no lo está viendo, que vayan a YouTube, que no solo nos podéis escuchar en Spotify, y nos veis. Y me veis el polito este, que ya mismo habrá que cambiarlo, ¿no? Pronto. Ya mismo. Haremos un branding nuevo. Y bueno, además tenemos cositas. La suscripción está abierta. O sea que si estás escuchando este episodio y vas a psicoflix.com, podrás apuntarte a la suscripción privada. Y además, pues bueno, yo creo que ya es oficial porque hemos compartido la carátula, ¿no? El cover en redes sociales. Tenemos un curso intensivo avanzado de ACT. Como muy denso, ¿no? Es como demasiada intensidad. Bueno, ahora tenemos a gente muy maja, muy guay, Ruth Harris. O sea, quiero decir, lo nervioso que me puse en ese episodio no está escrito. Bueno, pues tenerlo otra vez en una clase será muy interesante. Igual que el tema de hoy, que es que en mi cabeza va a tener que restringirse también en el episodio de hoy para que, no duremos 2 horas de podcast. Cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, tenemos invitada doble. Nos vamos hoy hasta Argentina para grabar con Florencia Fermi y Paula Maretti. Florencia es psicóloga, docente y formadora especializada en terapias contextuales. Se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba y completó pues el máster en psicología contextual en MISAI. Y Paula también pues es psicóloga, es docente, formadora también en terapias contextuales. Se formó también en la Universidad Nacional de Córdoba y ha ampliado pues su recorrido profesional con entrenamientos en mindfulness, en DBT y activación conductual, y ambas son cofundadoras y codirectoras de Psiconoa, que es un espacio de formación, supervisión y clínica comprometido pues con una mirada contextual del sufrimiento humano. Bienvenidas, Pau y Flor. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza el día? Como normalmente hago esta pregunta de cómo es nuestro día a día y tal, os voy a preguntar cómo ha sido el día, porque bueno, cómo ha sido, no, cómo va a ser el día. Porque ayer por la mañana, aquí nosotros estamos todavía en el meridiano, estamos en el punto medio del día. Contadme cómo es el día de hoy y si es representativo de vuestra agenda. Y con Flor me atrevo a hablar por Flor también. Las dos somos mamás, así que nuestros días a día son un poco ¿no? flexibles, por así decir, ¿no? Hablando de contextuales. Así que nada, hoy jueves particularmente es un día donde nuestra rutina empieza. A esta hora solemos estar en reunión de equipo las dos, así que es un espacio que siempre nos nuclea a las dos. Así que seguimos estando juntas hasta ahora a las 10 de la mañana acá en Argentina. Y después, en general, seguimos a la tarde con pacientes atendiendo, y hoy tenemos algo particular, damos clases afuera para Costa Rica, una universidad de Costa Rica, así que nos acostamos tarde porque estamos 3 horitas antes acá, así que... Claro. Sí, nuestro día a día varía un montón. A veces es más profesional, a veces es más de mamá, pero bueno, el desafío entre ser persona, docente, madre, profesional, ¿no? Ser humano, creo que seguramente a ustedes también les puede pasar, así que bueno, tenemos un poco de todo en nuestro día a día. Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco en vuestras agendas, que sabemos que estáis muy ocupadas también. Y a mí siempre, ya sabéis que me interesa más la parte también, ¿no? Biográfica, que conecta con el tema. ¿Cómo surgió la idea de hacer este episodio? Bien, buena pregunta. Con Flor hay algo que nos mueve mucho a nosotras de nuestra experiencia, ¿no? En formarnos como terapeutas contextuales y puntualmente más desde ACT. Cómo hacernos cada vez más habilidosos, ¿sí? Y poder darle un servicio de mejor calidad a los consultantes, ¿no? Entonces, eso es algo que nos viene moviendo a nosotras, y de hecho fue
parte por lo cual elegimos crear Psiconoa, ¿no? Que es nuestro instituto. Y desde ahí elegimos hace 3 años agregar y sumar terapeutas a nuestro equipo en pos de esto, ¿no? De cómo traer este servicio de calidad y hacerlo más accesible a esto de las terapias contextuales en lo que tiene que ver en Argentina y puntualmente nosotras vivimos en una parte argentina, arriba, que es el noroeste de Argentina, vivimos en Jujuy, y no sé cómo ustedes, no sé si pasa un poco allá, pero acá en Argentina se nuclean más que nada las formaciones en el centro del país, ¿no? Está en Córdoba, en Buenos Aires, entonces nos movió a nosotras poder traer, ¿no? No solo información, sino al paciente, al consultante, a la persona común y corriente, estos modelos, ¿no? Entonces, en parte de nuestra inquietud, ¿no? Porque nuestro recorrido no fue muy lineal, sino que, no sé, yo empecé por lo menos en el 2012, donde las contextuales recién estaban llegando a Argentina y eran workshops aislados, ¿no? Supervisiones con gente que recién se estaba formando, entonces como que el entrenamiento en habilidades fue un poco sinuoso, ¿no? No fue como tan enlatado, tan, ¿no? Como hoy hay mucho más de eso. Entonces, con Flor nos dieron ganas de armar algo propio para que los terapeutas, ¿no? Que estén en el equipo puedan tener un entrenamiento más sistemático y accesible. Entonces, les cuento todo esto para llegar al tema de hoy, ¿no? Porque de ahí, poder ocuparnos de eso, empezaron a surgir esto, ¿no? Lo que bien desde AXE estudia, se habla, las barreras y cómo nosotras, ¿no? Como estando un poco ahí en la cabeza del equipo, podemos ayudar a los terapeutas en esas barreras, ¿no? Para que puedan ser lo más efectivos posibles, si queremos llamar efectivo, o estar al servicio ahí de lo que el paciente necesita, ¿no? Sí, por ahí los cursos bueno, la tendencia por ahí en la psicología misma es, o lo que nosotros conocemos desde la universidad, es ir a la conducta del paciente, ¿no? O sea, como un foco puesto en barreras del paciente o esto de la resistencia que se hablaba, ¿no? en lo que era académico en la universidad. Entonces, poder mirar un poco las barreras del terapeuta y cómo nuestra conducta no solamente no puede ser imparcial, sino que está al servicio del cambio clínico de nuestro cliente, ¿no? Entonces, mientras más habilidosos seamos como terapeutas, más chances tenemos de poder favorecer al proceso con el paciente. Entonces, con Pau veíamos que también, bueno, no había mucha accesibilidad en esto de poder entrenarnos como terapeutas, ¿sí? Y porque la conducta, según mi opinión, tiende como a rigidizarse, ¿no? En el tiempo. Si bien uno va formándose o puede ir haciendo ciertas formaciones, entrenamientos, en el tiempo eso va a ir donde tiene que ir, ¿no? Entonces, bueno, dedicamos mucho tiempo y un día a la semana, por lo menos, varias horas a poder entrenar y a poder generar como múltiples ejemplos, ¿no? En esto de la flexibilidad de la conducta del propio terapeuta. ¿Cómo suele encontrar la gente por allí, a vuestro alrededor, a las terapias contextuales? ¿Cuál suele ser ese primer contacto? Habitualmente. Yo sé que esto, cada persona es un mundo, ¿no? Pero si tuvieseis que mojaros con uno. Contacto, ¿te referís en el sentido de como... Me encontré el libro de La trampa de la felicidad en una biblioteca y vi qué pasaba. O un profesor me habló desde el análisis de la conducta y empecé a investigar. O escuché Psicoflix. No sé, cualquier cosa. Es buena. Psicoflix sí llega, así que esa es una forma, de verdad. Bien, No me para alegro. ser complaciente acá, sino que... Me alegro mucho, entonces. Bien, ahora te entiendo, porque no iba bien si tenía que ver con el cliente o con el terapeuta, pero hablando de barreras... Sí, en este caso vamos para los terapeutas, sí. Mira, en nuestra experiencia, por lo menos, las universidades de Argentina en general tienen un corte bastante psicoanalista y no muchas tienen en su carrera materias específicas obligatorias que tienen que ver con lo contextual. Con lo cognitivo-conductual, digamos TCC más segunda generación, hay algo, no en todas obligatorio, sino que en algunas suele ser una materia electiva. O sea que imagínense que es como, escuché un profe que estaba bueno, que daba una clase y dijo algo que había una terapia contextual, entonces quien de alguna manera no le hace coherencia, como esto del mecanicismo, ¿no? Por así decir, o esta forma tradicional que tienen de transmitir cómo se trabaja en psicología,
les queda como ese bichito resonando por ahí dando vueltas y empiezan a ser un poco más curiosos en la búsqueda de lo que tienen que ver con las contextuales. Lo que vemos también por ahí que suele mucho esto, como las redes hoy favorecen mucho ese contacto, ¿no? Las redes, el mismo Google, Internet, no es como me dijeron algo de las contextuales, voy, me fijo quiénes son los centros en Argentina o qué acceso a información hay y empiezan a tener contacto con algún videíto. El libro, por ahí, por lo menos, en el primer contacto suele ser como un pasito más, ¿no? Es como, primero entro, exploro un poco y después recién, bueno, ¿qué me recomendás para que lea y pueda entender un poquito más de qué son las contextuales, ¿no? ¿Qué piensas tú, Flor? Sí, creo que, como dice Pau, es un poco, uno va por la vida ¿no? Con comentarios o por ahí con la experiencia misma de los terapeutas de, de que no les funciona un poco el modelo desde el cual trabajan, entonces en esa búsqueda también de poder, ¿no? De encontrar algo que funcione mejor o que dé otras herramientas, encuentran las contextuales como una manera más, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que, bueno, sí con la universidad, un poco cómo uno va, pero también cuando uno detecta, ¿no? que en su tarea clínica no va, ¿no? No va bien. Voy a pisar a Jen un segundo aquí también otra vez, yo sé que no le suele importar, porque a la vez pienso qué habilidad o qué imagen de las terapias contextuales, normalmente ACT, yo creo que es como la más famosa, la que más llama la atención, ¿creéis que le llega a la gente antes? Me explico. Mindfulness, como paraguas, ¿no? De un montón de habilidades también que hay dentro de ACT, como más mainstream, ¿no? Que ACT en sí mismo, ¿no? Y puede ser que alguien, a través de la meditación, acabe encontrando ACT, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿qué creéis que soléis ver, ¿no? Que llama a la gente, o sea, que le llama la atención a la gente y luego acaba dentro de ACT? Coincido un poco con lo que decís, ¿sí? Yo creo que el mindfulness, ¿no? Y estar con esto de la meditación, ¿no? La conciencia plena, es una de las vías donde también uno termina como llegando a, ¿no? Porque a mindfulness es un abanico enorme, ¿no? Pues, no sabemos que incluso psicólogos pueden hacer, gente que no es psicóloga puede hacer mindfulness, ¿no? Pero sí es una forma donde, de hecho, yo di clases en la universidad acá, en una universidad de Jujuy que se llama Universidad Católica de Santiago del Estero, durante 7 años, ¿no? Y metimos como ahí el virus, digo yo, de las contextuales por primera vez en la universidad. Este sería un virus amable, ¿no? Un virus sí. Terapéutico. Una vacuna. Una vacuna. Una vacuna. Y los alumnos, lo que les llamaba la atención y la curiosidad por lo cual se guiaban por ahí más por el modelo, ¿no? Seguir desde ACT, era justamente el mindfulness. Era como notar cómo a partir del mindfulness, no era como esto algo distinto a lo que me enseñaron, ¿no? Como que tengo que estar ahí, no tengo que hacer mucho, pero sí, ¿no? Era algo que hacía un poco daba curiosidad para adentrarse más en los modelos. Y ahí pasaba algo curioso en las universidades también, no se halla mucho, pero por ahí se asocia como las contextuales a la religión budista, eso pasaba mucho acá, y lo cual le agregaba como una connotación medio aversiva, ¿no? Para quienes no están de acuerdo con esta parte, ¿no? Entonces, también era todo un tema como socializar y contextualizar las bases científicas y de dónde viene, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso para que sea bien recibida en este contexto, ¿no? Sí, de hecho con Pau hicimos algunos cursos de actualización, ¿no? Y teníamos que adaptar un poco el programa con palabras que no parezcan, ¿no? O sea, esta flexibilidad de poder, poder concretarlo, pero todo esto de la religión y estaba como, bueno, lo veían de una manera que por ahí no era la adecuada según nuestra visión, ¿no? Me parece muy interesante cómo la cultura, ¿no? A veces puede ejercer como una barrera en la entrada de un modelo terapéutico. Y quería preguntaros al hilo de esto, ¿qué atascos notasteis vosotras a la hora de contactar con lo contextual como terapeutas? ¿Qué barreras, qué obstáculos os habéis encontrado en vuestra propia experiencia con vosotras mismas? Qué buena pregunta. Muchas. En mí,
en parte lo que les decía al principio, en encontrar una formación sistemática, ¿no? Y sólida, que tenga como estas dos patas, que es importante de ACT, que es la teoría y la práctica, ¿no? A veces eran como formaciones muy teóricas y la práctica quedaba medio de un lado. En otras iba mucho a la práctica y la teoría no estaba como muy presente. Entonces había como mucho salpicado, por lo menos en la época donde yo me empecé a formar. Y también para mí es un obstáculo, atasco, lo voy a decir, quienes forman, ¿sí? Porque también me encontré mucho en estos años de transitar por acá, profesionales que a la hora de enseñar y estar ahí como entrenando habilidades, por lo menos en mi juicio, no están muy coordinados, ¿no? O en coherencia con ACT, ¿sí? Entonces te encontrás en ambientes bastante aversivos, donde generar condiciones justamente para sostener ahí la barrera, porque vos estás ahí aprendiendo, ¿no? Y la vergüenza, el miedo a fallar, ¿no? Que son como las barreras más frecuentes, están ahí presentes y no son lugares donde las condiciones estén dadas para que vos puedas hacer espacio, estar ahí con ese miedo, ¿no? Y esa vergüenza y estar dispuesto a hacer algo distinto para trabajar, ¿no? Como en la persona de uno como terapeuta para después transmitirlo con los pacientes. Y en mi experiencia, ¿no? Me he topado con docentes o académicos donde esas condiciones eran más aversivas, ¿sí? Y no favorecían el aprendizaje de muchas habilidades ACT. Entonces, en mi experiencia eso fue una barrera importante. Sí, de hecho, bueno, como mencionaba Pau, hace aproximadamente 3 años que tenemos nuestro equipo con terapeutas y algo muy frecuente, no sé si por lo menos el 90% de nuestro equipo expresa, ¿no? Explícitamente esto de otros contextos, como, nada, muy castigadores o como esto de que ellos no se animan como a equivocarse, a probar, ¿no? Cuando hacemos, no sé, role-playing, cuando podemos ir marcando o hacemos estas dinámicas, nada, fue como un desafío que ellos puedan como exponerse y poder estar ahí porque los contextos no los sentían como muy seguros en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ese también fue uno con Pau de los grandes motivos, ¿no? De poder generar estos espacios y estas supervisiones, porque, como decimos con Pau, tratamos de formar algo o de hacer algo que nos hubiese gustado tener, ¿no? Ya sea formar parte de un equipo o poder aprender, ¿no? Como con lo que significa, ¿no? Esto de la prueba y el error, donde eso no está muy facilitado. O sea, por ahí en un contexto donde las personas hablan es una cosa, pero puertas adentro después termina siendo otra. Entonces, nada, también es lo que digo tiene que ver con un poco con cada uno poder chequear, ¿no? O sea, su propia experiencia, sus propias sensaciones cuando acude a cualquier tipo de formaciones, a cualquier tipo de grupo humano, porque suele pasar, o por lo menos a mí me pasó mucho, tanto en pacientes como en colegas, que uno persiste, ¿no? En lugares que por ahí es como, no entiendo, no me siento, no, esto creo que no está muy bien y de repente igual la aguanto, ¿no? Bueno, tendrá que ver con un patrón, pero sí esto de poder escucharse cada uno y poder estar en lugares que realmente favorezcan a lo que uno va a buscar, ¿no? Por ejemplo, esto del aprendizaje, por ejemplo, esto de ser parte, de tener un equipo o lo que fuera. O formarse, ¿no? Los contextos de aprendizaje mismos donde hay mucho castigo a preguntar, a tener dudas, a no saber, ¿no? Entonces, con Pau hacemos especial hincapié ahí en poder generar esas condiciones para que efectivamente se pueda aprender. Le enseñaba ayer otro día una cosa que se me ocurrió para entrenar habilidades con el modo conversacional de ChatGPT, utilizando a modo de paciente, te puede ir analizando y bueno, es interesante. La verdad es que soy un poco friki en estas cosas y pensaba, ahí no te castigan. Estás interactuando con una inteligencia artificial y no te están castigando, que a la vez también, bueno, pues te puede relajar a cometer errores que en otros contextos a lo mejor no cometerías. Claro, el tema es que es muy difícil combinar bien teoría y práctica porque ese moldeamiento se tiene que ir dando mientras también estás estudiando. ¿Cómo lo hacéis vosotras? ¿Cuál creéis que es, si existe una buena metodología para ir estudiando toda la teoría que hay en ACT, en teoría de marcos relacionales y análisis de la conducta, mientras vas haciendo cosas técnicas como una difusión, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo lo haríais? ¿Cómo lo hacéis, Pau, por ejemplo? Creo que necesariamente tiene que haber como una formación teórica al principio de base, ¿no? Y después viene de alguna manera acompañada la práctica. Podés hacerlo a la vez, pero creo que es menos aversivo, menos difícil tener una formación un poco sólida, por lo menos en lo que tiene que ver con principios del conductismo operante, ¿no? Condicionamiento, eso básico, ¿sí? Como para tener un poco, para saber qué vamos a estar haciendo ahí con el paciente. De hecho, para mí sería ideal que esto ya esté dentro de la currícula de la formación, ¿no? Como psicólogos. Entonces, vos ya tenés las bases teóricas, vos te recibís y ya me tengo que ocupar un poco más de entrenar habilidades y conceptos más específicos, ¿no? No sé, ahí puedo meterme un poco más, mucho más en TMR, me puedo meter en cosas más específicas porque la facu me dio la base. Bueno, acá no pasa mucho eso, entonces hay que hacerlo la mayoría de las cosas Aquí tampoco. después. Bueno, bien, entonces estamos más o menos. Y por ahí nosotros lo que le aconsejamos a los chicos que se están por recibir, que es el momento por ahí, ¿no? Como en el último año, si te da la vida, ¿no? Porque uno está haciendo tesis o práctica y demás, pero por ahí que empiecen con la formación de estos modelos en los últimos 2 años de la carrera, cosas si es que eligieron y se dan cuenta que ese es por donde quieren ir para cuando salen, ¿no? No estén tan ahí, ¿no? Como nadando sin rumbo, ¿no? Entonces, desde mi lugar, creo que por ahí es bueno tener una base un poco más sólida en eso. Sin embargo, con Flor, por ejemplo, lo que nosotras lo vemos como un recorrido es trabajar mucho al principio con los que no conocen mucho, es empezar por análisis funcional de la conducta, ¿sí? Nosotros arrancamos ahí términos, ¿no? De análisis funcional, cómo funciona la conducta y detectar patrón de comportamiento inflexible, porque básicamente eso es lo que te va a servir para todo lo que hagas después de algo, ¿no? Entonces, y a la vez que estás trabajando análisis funcional, sí o sí estás haciendo difusión, ¿no? No están como separadas las estrategias. Si hablamos de las 3 estrategias, por lo menos de MIPSA y o Carmen Luciano, desde donde lo toman, que nosotros con Flor nos paramos de ahí, están todos implicados, ¿no? Difusión está ahí, valores lo tocas cuando haces análisis funcional, ¿no? Entonces, con Flor, de hecho, hacemos eso. Nos ocupamos al principio un par de encuentros con quienes recién empiezan con el modelo de nuestro equipo en las supervisiones, análisis funcional, ¿sí? Y que lo puedan hacer en tanto con pacientes como con ellos mismos, ¿no? Porque ahí está justamente la barrera. Nosotros tenemos que entrenar ese patrón flexible en nosotros, hacer con nosotros lo que le pedimos al paciente después que haga, ¿no? Entonces, es poder llevarse ese análisis funcional tanto con ese paciente que está ahí como con su vida propia, ¿no? Entonces, eso es una forma. Y de ahí hablo de las 3 estrategias, porque para mí esto es muy importante, porque hay mucho enredo con el tema Exaflex, las 3 estrategias, ¿no? Entonces, por lo menos eso vemos nosotros en nuestro equipo. Entonces, se forman, están como con los 6 procesos ahí del Exaflex enredados, ¿no? Entonces, como, no sé si hago aceptación y después yo contenido, yo contexto, y vemos que cuando trabajamos directamente las 3 estrategias, se simplifica todo, ¿no? Es como, lo hace mucho más simple el proceso de aprender las habilidades, de trabajar con las barreras y poder llevarlo con el paciente. De hecho, yo creo que esto de las 3 estrategias, o sea, como que el lado A es que es mucho más fácil, ¿no? O uno lo ve un poco más, no sé, como más llevadero. Pero algo que creo como dificultad o como barrera de los terapeutas es que, no sé, siempre tratamos de agarrarnos de algo, ¿no? O sea, esto de los protocolos y bueno, y estructuro esto. Entonces, mientras más cosas tenga, es como que me da esa sensación más de seguridad. Entonces, ese sería como más el lado B. O sea, según, gracias a ACT, uno puede ser como muy auténtico en la terapia, ¿no? O sea, crear sus propias metáforas, poder no sé, llevar el proceso a la manera de cada uno, siempre y cuando uno sepa qué hace, ¿no? Entonces es por un lado súper lindo porque te da mucha libertad y uno puede ser muy auténtico, pero por el otro lado es ese miedo, ¿no? Como de justamente eso mismo, ¿no? Es el lado de la otra cara de la moneda, digamos, ¿no? Entonces con Pau, en las supervisiones sobre todo, siempre es ahí in situ, ¿no? Lo que está pasando, porque bueno, yo me acuerdo de la formación que yo hacía con Carmen, ella decía, una cosa es lo que decís que haces y otra cosa es lo que haces, ¿no? Entonces nos supervisaban con una cámara y un video, bueno, con todas las condiciones y todo, y después veíamos en supervisión el video de uno estando ahí, ¿no? Entonces, esa es por ahí un poco una forma que creo yo que es muy acertada porque las funciones aparecen cuando
la conducta del paciente se está desenvolviendo y está pasando en ese momento, ¿no? Entonces nosotros con Pau vamos ahí porque no hay otra manera. O sea, uno puede decir, no, bueno, yo haría, o hablamos de casos, pero ahí no está la emoción, ¿no? O sea, pidiéndonos hacer cosas, entonces, bueno, cuando estamos efectivamente in situ, ahí recién podemos moldear, podemos ver, podemos frenar, como un poco lo que preguntabas, Darío, generamos muchos momentos como de poder frenar la interacción y poder notar los movimientos, de poder, sobre todo que el terapeuta pueda reconocer sus barreras, ¿no? Y poder ver, ok, ¿no? O sea, cómo ahora podemos hacer un movimiento en otra dirección, ¿sí? O sea, generar discriminación en la propia conducta del terapeuta. Me parece muy interesante esto que comentabais porque Pau mencionaba esa flexibilidad psicológica y tú mencionabas esa rigidez de los terapeutas. Cuando usamos el modelo terapéutico de forma rígida, vosotras como con vuestra experiencia de supervisoras, ¿qué señales o elementos discrimináis para daros cuenta de que se está usando el modelo de forma rígida, ¿no? Que veis en vuestros supervisados para daros cuenta de que no está habiendo esa flexibilidad en el trabajo terapéutico? Nos estaba haciendo discriminar nuestra propia conducta ahora. Sirve. Creo que una de las cosas que detectamos mucho con Flor, vos Flor me corregís si no, yo hablo por vos, viste que hablamos por nosotras, somos casi como dos personas, que por ahí notamos que los terapeutas, ¿no? Se quedan dando vuelta en la superficie, ¿no? Como nosotros le decimos esto de la superficie en el sentido de que está ahí el paciente contándole cosas de su vida, un montón de contenido, ¿sí? Y vemos que está la emoción ahí dando vueltas, el paciente le cuenta cómo se está sintiendo, ¿no? Y el terapeuta le da vueltas, ¿no? Y sigue metiéndose por el contenido y no está ahí en la emoción, o se queda callado de alguna manera, como dejando que el paciente cuente, relate, ¿no? O empieza a meterse en el contenido y a sacar historias, ¿no? De lo que está contando. Entonces, lo que cuesta ahí, y por lo menos una de las barreras que nosotras vemos, es que, una de las tantas, es que ahí el terapeuta que recién arranca se empieza a quedar con reglas de lo que tiene que hacer a veces, ¿no? Entonces ahí aparece como el miedo y aparece la regla de está fusionado con ese pensamiento, lo tengo que fusionar, y se pierden de ver el para qué lo hago, ¿no? Entonces ahí aparece la teoría, ¿no? Que no tiene que ver ahí con lo que el paciente necesita, o sea, fusionados, podemos estar fusionados con un montón de pensamientos, pero ¿para qué yo voy a trabajar en difusión con ese paciente? Entonces empiezan a hacer intervenciones que cuando vos observás la interacción no tiene que ver ahí con lo que el paciente te está trayendo como inquietud, sino que está más en dirección de lo que el terapeuta cree que tendría que hacer y ves como incluso señales en el paciente donde como que no entiende a veces, ¿no? Como, ¿no? Como, no sé, ¿no? Como no contactando por ahí con lo que importa contactar, si es que importa contactar, ¿no? Como algo que tenemos que trabajar ahí, ¿no? Sí, como que se ronda mucho en el contenido y no vamos como a la emoción, ¿no? No se trae la emoción al presente o se trabaja con lo que se tiene que trabajar, porque lo que suele pasar es como, ay, no tengo miedo a hacerle mal, tengo miedo que sea muy pronto, ¿no? Después en las devoluciones es como, no, bueno, pero ¿cómo voy a ir de una a eso, ¿no? O sea, como hay mucho miedo a esto de poder errar, ¿no? O que el paciente se sienta mal con lo que hacemos o con las preguntas que hacemos, entonces es como que doy vueltas, ¿no? Y de repente también algo que vemos es que hay muy poca paciencia, por decir así, en esto de extraer múltiples ejemplos del patrón problemático o inflexible, ¿sí? Es como que, bueno, te pregunté una situación, me contaste un poco, más o menos sé cómo respondes a tus eventos privados y bueno, listo, vamos a acción comprometida porque yo necesito que este paciente, no sé, actúe bajo control de sus valores, ¿no? Y bueno, no están dadas las condiciones para que eso suceda, entonces la sensación es que está todo como en el aire, ¿no? O sea, como que no está enraizado, ¿no? Sino que es como hago cosas, pero están sueltas en el proceso y no son como, o sea, no está dado, no sé, la discriminación del paciente para poder después ir un poco a esto de la acción comprometida que podemos llamar, sino que el terapeuta como que quiere cambios rápidos, entonces voy muy rápido ahí y no está discriminado como ese patrón. ¿Sí? O sea, esta parte como de la desesperanza creativa
no termina siendo una experiencia para el paciente, sino más o menos, bueno, te la expliqué y te dije un poquito de cómo funcionás, pero vamos ahora a actuar bajo lo que te importa o bajo la vida que querés, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hacen agua, o sea, el proceso no continúa, digamos, ¿no? Esto me voy a apalancar un poquito en este tema porque la intelectualización o el meternos en el contenido es algo muy habitual socialmente. Quiero decir que es lo normal. Si trabajamos mucho desde ACT, podemos tender también a invalidar justamente ese contenido. A veces el contenido es importante, pueden salir cosas muy interesantes, ¿no?, de cara a la terapia. Pero veo ahí siempre un dilema. Da igual si eres veterano o estás empezando, puedes enredarte con el contenido y a la vez puedes acabar invalidando el propio contenido. Se habla mucho de hacer ACT y no hablar de ACT. Esto es un temazo que suele salir mucho en nuestras conversaciones, ¿no?, entre ella y yo, entre toda la gente que nos vemos por aquí. Y no sé si es algo de lo que habláis también con las personas con las que a las que supervisáis, entre vosotras. ¿Creéis que nos cuesta hacer ACT y nos sale más fácil hablar de ACT? Totalmente, porque como decís vos, estamos entrenados en la vida cotidiana e incluso nuestra formación como psicólogos en eso. Yo siempre digo que en la facultad nos entrenan, nuestra mente la hacen gigante, la llenan de contenido, ¿no? Y a la hora de poder trabajar ahí con el paciente nos están pidiendo de ACT que hagamos otra cosa. Pero estuvimos 6 años en la universidad entrenándonos en intelectualizar modelos y cosas. Entonces es sumamente esperable que a la hora de poder trabajar con el paciente nos termine pasando lo mismo. De hecho, eso pasa un montón, ¿no? Vemos a terapeutas de esto, es como que están ahí, ¿no? Como explicándole al paciente patrones o explicándole que, bueno, ahora vamos a hacer esto para que distancies y tomes perspectiva de tus pensamientos, y ahí de alguna manera no solo que lo está intelectualizando, sino también lo está expresando al paciente, ¿no? Entonces, por eso creo que el entrenamiento en ACT, si bien pasa en veteranos y en jóvenes, creo que en la medida que el veterano se entrena, no se duerme en los laureles del entrenamiento, sino que se va actualizando, porque es lo que decía Flor, uno se tiende a rigidizar, es como que ya lo sé, hago la plancha, y no, hay que estar ahí continuamente también, ¿no? Trabajando en uno como terapeuta. Creo que el desafío justamente es eso. Creo que al principio, cuando uno se empieza a entrenar, la intelectualización suele ser como más frecuente, producto como de un aprendizaje, ¿no? Venimos de esa forma, y en la medida que uno empieza a pasar el tiempo, a eso quiero ir. Es como, para mí necesariamente necesita tiempo, porque como decimos, múltiples ejemplos, y lo da el tiempo de práctica que uno tiene, ¿sí? Es un modelo que requiere años para mí de experiencia también, ¿sí? Entonces, al principio uno dice como, bueno, listo, ya está, ya entrené múltiples ejemplos, sí, probablemente en un año tenga muchas más habilidades que antes de un año, pero no sé si un año no sé, por ahí lo dejo abierta la pregunta, es un tiempo prudente para decir, che, ya mis habilidades de ACT están entrenadas, ¿no? Creo que necesita tiempo necesariamente, ¿no? Sí, por ahí socialmente no sé si algo que solemos hacer mucho es caer en esto de si está bien, está mal, es bueno, es malo, ¿no? O sea, creo que vamos mucho ahí con nuestro pensamiento, por decir así, ¿no? Y lo mismo hacemos en la terapia, ¿no? Como está bien o está mal el contenido, no, ahora está re mal, ¿no? Evitar, bueno, no, evitar es malísimo. O sea, no, es como que no está ni bien ni mal, es bueno, de acuerdo a lo que funciona en ese momento y que te sirve, ¿no? O sea, el contenido es súper valioso, necesitamos contenido. Ahora, necesitamos después poder ver la función y poder salir un poco de ahí a ver si eso... Pero bueno, no es que nada está bien y mal, ¿no? O sea, detectar eso, ese entrenamiento en poder discriminar, creo que, bueno, sí lo da la práctica y el tiempo en la medida que practiques, ¿no? O sea, el tiempo de por sí tampoco va a ser mucho, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por ¿Cómo ahí. crees, Flor, cómo crees que podríamos prevenir la intelectual? Porque yo me noto más intelectual, me noto intelectualizando el modelo cuando leo mucho sobre el modelo. Cuando leo artículos, cuando leo sobre filosofía, me noto más verbal encima del modelo. Y lo tengo en cuenta, ¿no? Y trato de ir a como contramedida, ¿no? ¿Qué creéis que podemos hacer para prevenirlo? Bueno, yo
creo que a mí me viene la palabra de estar presentes, ¿no? O sea, presentes uno en la experiencia, porque hay muchas formas de poder como evadir nuestro propio mundo interno, ¿no? Entonces, una puede ser intelectualizando, leyendo, queriendo hacer, como dijo el paper que leí hace poco, y creo que son diferentes formas de interactuar con nuestra propia conducta, ¿no? Entonces, estar presentes y tener como la valentía de estar ahí, bueno, creo que puede ser una forma, ¿no? Creo que tener espacios donde se entrene es estar presente de diferentes formas, ¿no? También puede ser tener tu espacio de donde puedo, no sé, puedo meditar, ¿no? Que por ahí sí que hablaron con Debo un poco esto del momento presente. Puede ser tener espacios de supervisiones personal frecuentes, puede ser tener espacio terapéutico desde un modelo contextual. Creo que esos espacios donde son más experienciales, donde nos invitan a ir al cuerpo, ¿no? Son espacios donde te permiten dosificar esa parte, ¿no? Como lo previene, vamos al cuerpo, ¿no? Vamos acá lo que está pasando, lo que estoy sintiendo y poder discriminar eso, ¿no? Espacios donde pueda tener ese entrenamiento, ¿sí? Pensaba sobre esto que decías y pensaba también en la derivación de los casos, ¿no? Porque es algo también muy frecuente en las supervisiones, que nosotros respondamos en coherencia con esa habitación y estemos aguantando un poco más con ese caso, y a veces no pasamos, ¿no? A ese punto de esto ya no me corresponde, creo que mi trabajo no está siendo terapéutico aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo observáis esto en vuestras supervisiones, con vuestros supervisados? ¿Cómo lo planteáis? ¿Qué señales ayudáis a los supervisados para discernir su conducta cuando esto aparece? Yo creo que algo importante que trabajamos con Flor por ahí no se me vienen dos cosas. Uno, creo que es ser honesto, ¿no? Con las habilidades que uno tiene hasta el momento como terapeuta, ¿sí? Con el repertorio que tiene como terapeuta en cuanto al paciente que está llegando y al frente, la complejidad que tiene, ¿sí? Porque a lo mejor puedo tener una buena intención y quiero supervisar para poder ayudarlo, pero hace, no sé, muy poquito que me recibí y la verdad es bastante complejo, entonces lo más honesto es decir que otro profesional, ¿no? Que esté especializado en esto pueda trabajar con ese paciente. Y por otro lado, algo que con Flor trabajamos mucho es tener en cuenta también el límite de nuestros valores, ¿sí? Creo que como al paciente, nosotros guiamos al paciente en su terapia desde sus valores, también como terapeutas podemos elegir, ¿no? A quiénes estamos dispuestos a atender o hasta cuándo atender a determinados pacientes en cuanto a nuestros valores, ¿no? A veces una barrera suele ser que chocan realmente con nuestros valores, lo que estamos ahí trabajando con el paciente, y podemos estar dispuestos a no seguir trabajando, porque mi barrera son mis valores y está bien. Entonces, esa es como una llamada también para decir, ok, es el momento tal vez de derivar a ese paciente, ¿no? Flor, estaba pensando te voy a lanzar a ti esta pelota, en lo de los valores, porque trabajar con valores siempre me ha parecido muy difícil, también muy interesante, y a la vez creo que es como la habilidad, ¿no? Lo que más quiere la gente cuando entra en ACT. Ostras, esto de los valores parece que tiene mucho sentido, ¿no? Incluso se transfiere a otros modelos. Todo el mundo quiere trabajar con valores porque aparentemente es lo mejor. Pero podemos llegar a incluso proyectar nuestros propios valores, podemos acabar creyendo que los valores de la persona de delante son también los nuestros. Es muy difícil y esto se me ocurre como una barrera. ¿Qué otras barreras creéis que solemos tener a la hora de trabajar con valores? Bueno, si no discriminamos nuestra propia conducta, creo que ya estamos fritos, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco con esto de quedarnos con esta palabra que suena linda, ¿no? O por ahí uno es como que es bonito, ¿no? Hablar de valores y hablar. Y un problema puede ser específicamente no saber de qué estamos hablando o qué sería en ese caso. O sea, yo creo que no hay que tomar como tan liviano esto de los valores porque realmente hacer movimientos, ¿no? O sea, para el paciente digo, ¿no? O sea, uno actuar bajo control de valores en presencia de algo difícil, de algo aversivo, es extremadamente difícil.
Entonces, como terapeutas a veces podemos tomar como muy liviano esto de, bueno, nada, a ver, vamos directamente a una acción que, bueno, llama a tu hijo, ¿no? Y decirle tal cosa. Es como que siento que los terapeutas muchas veces no hay como una dimensión tal, ¿no? Como qué sería eso y la dificultad que eso tiene y cómo llevarlo, ¿no? O sea, cómo tratar de hacer un camino hacia esa acción, por ejemplo, o esa aproximación, ¿sí? Es como que es algo, no sé si me doy a entender con esto de la liviandad con la que se puede tomar, ¿no? O sea, cuando a la hora de la hora, bueno, creo que todos por ahí hemos pasado ahí, es algo que cuesta, ¿no? Que es difícil de hacer, es como ir en contra de algo, de un montón de años de no solo funcionar de una manera, sino como de la fuerza que realmente tiene nuestro mundo interno y cómo nos tira hacia donde conoce ir, ¿no? ¿Creéis que hay un proceso que tiende a viciarse más de la cuenta? Como por ejemplo, hay que meditar. Venga, vamos a meditar porque me han dicho que esto es muy bueno y vamos a hacerlo al inicio de cada sesión, vamos a meditar. Yo creo que, como hemos dicho al principio, ¿no? Mindfulness puede ser esa vía de entrada a las terapias contextuales. También puede ser ese proceso como más a mano, ¿no? En el que más queremos entrenarnos. Aparte de esto, que se me ocurre como ejemplo, ¿qué soléis ver por ahí? Proceso que se suele viciar un poco más. La difusión, por ejemplo, estaba pensando en ella como, bueno, que esto de distanciarse es como muy típico. Vamos a hacer ejercicios de difusión que además son muy divertidos. Sí, sí. Y no está el para qué. O sea, yo creo que el gran error tiene que ver con esto de que no esté todo en dirección. O sea, no es que se integra para, ¿no? Es como hago ejercicio de difusión porque hay que hacer difusión. Hablo de valores porque, bueno, es lo que a la persona le importa y lo que guía la terapia. Bueno, le pregunto, no sé, que me cuente un día en su vida porque, bueno, para tener información de algo. No sé, es como que siento que está todo como colgado, ¿viste? Como que no está todo integrado en lo voy a hacer para hacer esto otro, ¿no? O sea, no hay como un camino, sino que se van haciendo cosas sueltas, entonces el paciente va ahí, ¿no? O sea, es como, bueno, hago el ejercicio de, no sé, de que no podemos controlar nuestros pensamientos. Entonces introduzco y digo, bueno, piensa en esto o no pienses en el elefante blanco, ¿no? No sé. Bueno, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer en ese momento? ¿Qué estás tratando de generar? O sea, es como que todo eso no, es porque, bueno, hay que hacer mindfulness o hay que hacer este ejercicio o se tiene que dar cuenta que los pensamientos, no sé, no los puede controlar. Bueno, ¿para qué? ¿No? O sea, es como... Es que nada, y uno toca cuestiones difíciles, entonces si no hay realmente un mantel puesto o hay una dirección, es que es hasta insólito, digamos, ¿no? Es como exponer ahí al paciente para qué, digamos, ¿no? Es como que, bueno. Es que justamente la derivación de funciones y la construcción de metáforas que hace tan interesante ACT es un arma de doble filo, porque nos podemos quedar en esa superficie, ¿no? Y tirar mucho de metáforas. ¿Cómo se relacionan las personas a las que supervisáis con las metáforas? ¿Las usan demasiado, demasiado poco? ¿Las entienden? ¿Entienden el para qué? ¿Qué creéis que nos suelen ¿Qué barreras tenemos con las metáforas? Por ahí lo que noto, las metáforas, algunas suelen ser como muy las del manual, ¿no? Es como leí la metáfora del hombre en el hoyo o en el pozo, entonces a este paciente la voy a hacer y algunos hasta la preparan antes como para tenerla presente de acuerdo a lo que vi la sesión anterior, entonces, y están ahí con la metáfora y el paciente te está trayendo otra cosa, ¿no? Entonces como vos estás ahí queriendo hacer la metáfora y no va acorde con lo que está pasando en la sesión, ¿no? Eso pasa un montón, ¿sí? Entonces está como el que viene con la metáfora del libro preparada cuando el paciente te está diciendo... no sé, siento algo acá que me quema, ¿no? Y cuando te la está dando, ¿no? O sea, puedo usar eso que me está diciendo me quema, ¿no? Como para darle forma a una metáfora y no necesariamente traer una metáfora directamente armada. Entonces, al principio pasa mucho, ¿no? Como la del libro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Yo creo Sí, por que ahí todos hemos hay... pasado por ahí. a ver, uy, perdón. Sí, no te preocupes, Flor, que sabemos que hoy vamos con el lag, entonces damos espacio. Cuéntanos, Flor. No, por ahí comentar esto de las metáforas, a ver, si bien también hay que, para mí en mi visión hay que saber un poco, nada, qué tiene que ver con esto de las metáforas, cómo se usa, qué es lo que pretende, un poco conocer, ¿no? Yo me acuerdo que, nada, hasta una clase hemos tenido con Niklas de metáforas, de cómo se construyen un poco
para que sea realmente una herramienta, ¿no? Que sirva a la hora de la terapia. Entonces, como dice Pau, si el paciente te la da, es que ya te ahorras un montón de problemas, digamos, en esto de introducir una metáfora. Y sí, por ahí, lo que yo veo es que de vuelta aparecen como cuestiones como sueltas, ¿no? O sea, hago esta metáfora, después hago esta otra, después me voy para acá, me voy para allá, y no hay como esto de estar unido hacia algo, ¿sí? Porque muchas veces, o lo que yo intuyo en esto, es que uno como no sabe qué hacer, o sea, si yo no sé, voy a la emoción, si yo realmente entro ahí, ¿no? Es como, ¿qué hago, no? Entonces ese miedo a no saber qué hacer mal, a cómo después que, sobre todo el no saber qué hacer aparece un montón, entonces como no sé qué voy a hacer, ¿no? Si eso sucede, entonces mejor no me meto, ¿no? Entonces creo que nuestro trabajo diario exige un montón de valentía, ¿no? Con respecto a los terapeutas y a estar ahí con lo que toque, porque cada ser humano es único y trae lo que trae y no sabemos qué funciones van a aparecer en nosotros con eso. Entonces, bueno, es tan hermoso como desafiante, ¿no? Y nosotros lo vemos, bueno, en las supervisiones, es un sinfín que no se acaba, ¿no? Nuestros terapeutas todos los meses supervisan y siempre sale algo y siempre hay algo nuevo para ver. Es como cuando uno lee un libro también, ¿no? O sea, cada vez que uno lo lee es como que aprendiera algo diferente y es el mismo libro, ¿sí? Entonces creo que es un constante aprendizaje, con lo lindo, con lo desafiante y con lo nutritivo que tiene, ¿no? Este rol que hemos elegido desempeñar. Claro, esto que comentabas me conecta con una cosa, ¿no? Este no sé qué hacer. Me conectaba con algo que decía Pau sobre crear espacios amables de supervisión y muchas veces uno como supervisor no sabe qué hacer también, ¿no? En ciertas situaciones. ¿Cómo lleváis vosotras con el hecho de compartir esta vulnerabilidad también personal? ¿Cómo lo ponéis también sobre la mesa? Es re importante lo que decís, porque creo que de alguna manera tenemos no sé si la misión será la palabra, pero como de modelar ese tipo también o moldear ese tipo de conductas en los terapeutas, porque es verdad que a veces podemos no saber, ¿no? Y estar ahí y ponerlo al servicio de la supervisión también en ese momento para poder notar que no saber también es parte del camino, ¿no? Y veremos cómo hacer para que la próxima explorar, ¿no? Tanto uno como supervisor o como terapeuta, permitirnos ver, ¿no? Quedarnos con ese no saber para ver, bueno, ok, veamos que, ¿no? Nos pongamos a explorar que poder trabajar con este consultante, ¿no? Entonces, y ahí nos para como, no sé si en esto que dice Dag, ¿no? Como en el mismo barco, ¿no? Como el mismo lado que el paciente, ¿no? Bajar de ese lugar que nos ponemos un montón, que te sale como el supuesto saber, dirían desde el psicoanálisis, como que yo tengo que saber todo y le tengo que dar sí o sí una solución por ahí al consultante, al terapeuta que está ahí, y no necesariamente, ¿no? A veces parte de estar ahí los dos con eso es parte de aprender también, ¿no? Porque pasa Sí, con los de hecho, pacientes, ¿no? y de hecho, bueno, con los pacientes, pero y con los terapeutas de nuestro equipo, o sea, yo aprendo constantemente, o sea, es como, es esta reciprocidad también en la que uno, sí, bueno, puede estar en un rol más de dirección, pero uno aprende constantemente, los terapeutas todos aportan, o sea, nada, estamos todos ahí en la misma sintonía y a mí me ha pasado un montón de veces que o no sé responder una cuestión, una pregunta, o la respondí y después me di cuenta que dije cualquier cosa. Entonces, nada, no voy después a mis propias formaciones, a mis propias supervisiones y lo cuestiono y lo traigo y después lo puedo llevar. O sea, esto, nada, a ver, el que se pone en una posición de que yo sé más es que, bueno, nada, no, si estamos todos para lo mismo y realmente es cuestión de favorecerlo y bueno, creo que con Pau nos guía mucho el cómo queremos ser, ¿no? En nuestros espacios, en nuestros grupos, y algo que nos llevamos mucho son los feedback también de los terapeutas a nivel, sí profesional, pero más que nada humano, ¿no? O sea, siempre con Pau tenemos ese especial como tinte de poder trabajar con personas afines a lo que nosotros sentimos, a lo que nos parece que va. Y con nuestros terapeutas lo mismo y tratamos de transmitir lo mismo, ¿no? O sea, no vamos a pedir cosas que tampoco podamos nada dar. Así que, bueno, creo que
que esa vulnerabilidad también es parte de reconocer nuestra propia conducta y simplemente ponerla al servicio en el momento que se necesite para favorecer o un moldeamiento o una puerta, una oportunidad, ¿no? Qué enriquecedor escuchar vuestra experiencia también como terapeutas y como supervisoras también. Y estamos llegando casi al final del episodio. Me gustaría que pudierais compartir con la audiencia, ¿no? ¿Qué hace Psiconoa? ¿Qué hacéis? ¿A qué se dedica vuestro proyecto? Y que podáis compartir pues dónde os pueden localizar. Bien, bueno, hablo yo primero siempre, Flor. Es que la pobre Flor tiene la y le llega tarde. Yo vivo en el pasado, chicos, ustedes están en el futuro. Bueno, no está tan bien el futuro, ¿eh? Yo te voy avisando. Bueno, Psiconoa es una institución que ya hace 4 o 5 años que estamos con Flor ahí al mando. Tenemos una parte más clínica donde hay un equipo de terapeutas donde nos dedicamos a la asistencia a personas que necesiten un tratamiento psicológico, ¿sí? Y por el otro lado está que es la pata más de terapia individual, ¿sí? Y por el otro lado está la pata de las formaciones, donde está la supervisión de estos terapeutas, que los consideramos dentro de esa pata, ¿sí? Con esto que para entrenar en múltiples ejemplos y demás, como venimos hablando, para poder dar el servicio lo más eficiente a los clientes, ¿no? A los que estén de pacientes. Y dentro de esa formación damos otras formaciones, ¿no? Donde tenemos un posgrado puntualmente de ACT, ¿sí? Donde se ven las diferentes estrategias y los procesos desde ahí, y en diferentes ámbitos, lo cual eso para nosotros nos resultó bastante novedoso porque es como bajar ACT a el ámbito de la sexología, de diversidad funcional motora, parejas, ¿no? Como a diferentes contextos, a género y diversidad también. Después algunas formaciones contextuales básicas para quien quiere como adentrarse ahí un poco en el modelo. Y con Flor siempre tenemos una diplo en sexología clínica y ACT también, ¿sí? Así que eso también había demanda bastante de eso, lo cual nos pareció bastante interesante. Y siempre estamos ahí un poco trayendo algunos webinars y workshops y demás. Así que nada, y nuestro instituto lo pueden buscar por Instagram en Psiconoa, ¿sí? Así lo pueden encontrar y ahí siempre va a haber cositas nuevas que estamos subiendo con Flor. No sé si Flor quieres añadir algo. Bueno, ahora voy yo, después de unos minutos. No, eso, que nos pueden encontrar en las redes. En nuestro mail también es psiconoargentina@gmail.com. Y nada, tenemos formaciones académicas, tenemos esta parte del equipo y aparte de pacientes, que sería como la terapia individual. Siempre estamos pensando en muchas cosas que queremos hacer, pero bueno, vamos poco a poco. Así que siempre ahí en las redes vamos subiendo un poco los proyectos y todo eso, ¿no? Así que bueno, y ya que llegamos al final, Darío quiere un polo como el que tenés puesto. Bueno, haremos merchant de Psicoflix. Sí, tenemos muy poquito. Talle que venga directo a Argentina. Ojo, ¿eh? ¿Yeah? Sería muy guapo, ¿eh? Yo mandamos un búnker. Acá las repartimos, que llegue a Argentina y de acá la expandimos por todo el territorio. Qué guay. Bueno, ha sido un gusto escucharos, Flor y Pau. De verdad que se destila todo el buen hacer que hay detrás de vuestro proyecto, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y muchas gracias por compartir con nosotros este rato hoy. Gracias a ustedes. Muy lindo, un placer. Así que nada, ojalá nos veamos pronto por ahí. Transpiramos un poco la camiseta, pero bien. Es parte de algo, ¿no? Sí. Sí, seguro. Muchísimas gracias por estar aquí. También muchísimas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene nos quedaremos en Argentina, que estará por aquí Gabriel Genís hablando de el modelo DNAV aplicado a adolescentes. Y nada, recordad rápidamente que tenéis abierta la suscripción hasta el día 6 de mayo, que ya queda poquito. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!